todos, somos Felipe Puente y Cristina Montenegro y este video es sobre los microprocesadores y su aplicación en las ciencias de la computación y la mecánica. Primero, ¿qué es un microprocesador? Este es un dispositivo programable compuesto por cientos de millones de transistores que toma diferentes entradas y es capaz de realizar diferentes operaciones aritméticas o lógicas, produciendo así una salida deseada. Un poco de historia. En 1970 fue posible unir transistores, diodos y resistencias en un único chip de silicio, y en base a esto posteriormente se desarrolló el microprocesador. En 1971 se realizó el primero y fue llamado Intel 4004. Ahora voy a hablar sobre las aplicaciones de ciencias de la computación. El microprocesador es un dispositivo vital en el mundo de la computación. Se estudia y se analiza su relación con otros componentes de la computadora en cursos de organización de computadoras o arquitecturas de computadoras. Uno, por ejemplo, es la microarquitectura, que es la forma en la que el set de instrucciones es parte de un procesador y se lee la información, se decodifica, después se procesa y se entrega la salida para la que fue generada. Se utiliza mucho en esto de microprocesadores. Bueno, tiene como parte el CPU, un decodificador que transforma el lenguaje que se le da en instrucciones, por ejemplo, al lenguaje de máquina. Las instrucciones se les da por medio del lenguaje de programación, que es lo que nosotros entendemos como personas y como programadores, y el lenguaje de máquina es el de bits. Entonces se tiene un decodificador que transforma el lenguaje de instrucciones al de bits para que la computadora pueda entender lo que se está haciendo y las instrucciones que se le está dando en forma de programación. Bien, una de las aplicaciones es el de las estructuras de datos. Cuando uno trabaja con programas que manejan muchos datos, es necesario conocer las características del procesador. Tenemos que tomar en cuenta el número de bits que se puede procesar en una sola instrucción para no intentar darle más información de la que se admite. Esto se relaciona con la cantidad de RAM a la que se puede acceder en una sola entrada. Así, dependiendo del número de datos y del tipo de los mismos, se debe escoger una estructura que permita el almacenamiento de información en el disco, de ser necesario, si es que no se puede tener toda la información en la memoria RAM, porque se hace muy lenta la máquina, se almacena en el disco. Tenemos que tomar en cuenta también que se tenga un equilibrio entre la efectividad y el consumo de memoria. Aquí tenemos algunas de las estructuras más importantes. Muchas de ellas son efectivas, pero consumen mucha memoria, y otras de ellas no. Hay que ver el equilibrio dependiendo del procesador que se usa para así tener el mejor rendimiento. Aplicaciones en la mecánica. Los ingenieros mecánicos tienen la tarea de diseñar el sistema físico y su actuación, además del control en sí. Aun si ellos no fuesen los principales programadores, deben entender cómo un microprocesador funciona y de qué forma su memoria y velocidad pueden verse limitadas. El control numérico computarizado, CNC, se basa en el empleo de una computadora que se encargue del control de los movimientos de una máquina, como puede ser una fresa, torno, prensa, un brazo robotizado, entre otras. Las ventajas de usar este tipo de máquinas con estos sistemas integrados son, primero, que el proceso no se encuentra bajo riesgo de alguna equivocación humana, por lo que los resultados de su uso son mucho más precisos. Permite la realización de tareas complejas a gran detalle y reduce el tiempo de manufactura. Un microprocesador es uno de los elementos vitales que permite el uso de máquinas CNC. Esto además lo podemos conectar a CAD y CAM, que por sus siglas en inglés significan Computer Aided Design y Computer Aided Manufacturing. Se puede simular mediante CAM el proceso de manufactura de cualquier pieza en un programa. De este obtener un código que se lo puede pasar a una máquina CNC para que realice el proceso ya simulado. Por ejemplo, aquí tenemos dos microcomputadores. En cada uno de ellos se tiene un microprocesador. Entonces el microcomputador A, como se indica en la imagen, controla el eje, mientras que el B controla la velocidad de alimentación en una máquina de control numérico. Gracias.